Ya. ¿Se ve el PPT? ¿Se ve la presentación? Sí, no, sí. Sí, profe. Esta presentación es cortita, principalmente porque son preguntas y como les dije, va sin contexto. Después de esto voy a pasar materia, eh, como les mencioné, les voy a pasar materia de sexualidad completa. Entonces, empecemos de a poquito. Ah, ahí esto es descontexto. No, esto no es. Discúlpenme, me equivoqué de presentación. A ver si la encuentro. Aquí les puedo comentar por mientras. Todos ustedes tuvieron educación sexual en la universidad, le iba a comentar, en el colegio, liceo, ¿dónde estuvieron? Yo sí, profe. Ya. Pero, ¿y qué me podrías decir que es lo que realmente les enseñan en lo que sería el ámbito escolar sobre la educación sexual? Yo sé que lo primero importante son métodos anticonceptivos, que por ejemplo va como lo que es el aspecto de la afectividad, el qué hago, lo que es el consentimiento. que- Además de Karen, ¿qué creen ustedes que puede ser lo más importante, por ejemplo, en lo que es saber sobre educación sexual? Por ejemplo, para lo que sería la PAES. ¿Curso? Los caracteres sexuales, Ya, el sistema reproductor femenino, masculino, las gónadas, las células germinales. ya. Todo lo que está diciendo Karen está súper bien. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los aparatos reproductores, ¿son diferentes o son similares? Por ejemplo, en masculino y femenino. No, diferentes. Diferentes. Y no tienen ningún punto en común, ni un punto de origen similar. Creo que sí, pero no sé Sí, bien. ya eso lo hablé en la clase de, si no me equivoco, lo hablamos con ustedes en la clase de genética y evolución. Pero ahora los vamos a volver a abordar de mejor manera.
Ya. Aquí sí encontré lo que andaba buscando, que sería esto, compartir sonido, sí. Ya. Como decía Karen, es súper importante, por ejemplo, saber las funciones y para qué sirve un aparato reproductor. Hay que estar de acuerdo en un tema muy importante que, por ejemplo, en lo que es el ámbito de sexualidad de la PAES, habla de lo que es afectividad, medios anticonceptivos, que eso lo vamos a ver aparte hoy día igual, eso es mi intención. Y primero que nada quiero, como les mencioné, que resolvamos un par de ejercicios PAES sin contexto. Sin contexto, por ejemplo, para saber cuánto de sexualidad saben, porque normalmente, y lo he visto en establecimientos, lo que es sexualidad netamente fuera de lo que son anticonceptivos, se ve muy poco. Y en el LAPAES, además de que entra lo que es anticonceptivos, entra mucho lo que son las hormonas, la proliferación, partes de la meiosis que fue lo que vimos. Ya. Entonces yo le planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes características corresponde al espermatozoide humano maduro? A. Posee mitocondrias en la cabeza para obtener energía. B. Contiene 46 cromosomas. Al final de la espermatogénesis, que, por ejemplo, si yo les pregunto ahora mismo a ustedes, ¿cuál es la espermatogénesis? ¿Qué es lo que hacía la espermatogénesis? Crea los espermatozoides. Ya, crea la espermatozoide. ¿De dónde? De células germinales. Ya. C. Su flagelo le permite desplazarse hacia el óvulo. D. Se produce en el ovario bajo el estímulo de la FSH. Ya. ¿Y cuál es la FSH, por ejemplo, si tuvieran que recordarlo? ¿No lo recuerdan? Lo No, vimos profe. en organización celular, fue el primer PT que le mencioné. Se crea en donde, en el retículo endoplasmático liso de lípidos. ¿Por qué? Porque una hormona que parte del colesterol y se llama hormona folículo estimulante. Eh, en mujeres estimula los folículos ováricos. ¿Para qué? Para que se genere la maduración del óvulo y que el óvulo se libere, viaje por la trompa de falopio, llegue al útero y espere ser fecundado. Si no es fecundado, ¿qué sucede? Se termina lo que sería el ciclo menstrual y se elimina como mediante la menstruación. En hombres, controla y estimula la producción de espermatozoides. ¿En dónde? Espermatogénesis, en los testículos. Ya. Entonces, por ejemplo, estas hormonas, ¿dónde tienen mayor valor? En ambos, porque como en hombres o mujeres, en una regula el ciclo menstrual y la producción de estrógenos, y en hombres estimula la producción de espermatozoides y controla y estimula la producción de espermatozoides. Por ejemplo, valores de memoria no me los sé, pero recuerdo que es mucho más elevado en hombres que en mujeres, la folículo estimulante, pero la cantidad de hombres también es la más mínima, o sea, su rango es más grande. Ya, y después la letra E dice es liberado ya fecundando en el epidímido. Dice, ¿cuál de las siguientes características corresponde a un espermatozoide maduro? Un espermatozoide, según la clase de genética, puede tener 46 cromosomas. No, ¿Por, No. por qué no? porque bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero las personas tenemos 23 pares solamente. Ya.
Bajo tu fundamento, Andrés, estás bien lo que quieres decir, pero yo creo que lo estás diciendo de mala manera, porque 23 pares son igual a 40, a 46 cromosomas sueltos. Ah, sí, pero la Entonces, mitad lo ponía el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. ya, ahí se entiende mejor, de que la mitad de la información genética tiene que estar sí o sí en el espermatozoide, y cuál es la mitad de la información genética, 23 cromosomas. Y los otros 23 los pone en el óvulo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta más correcta? ¿Cuál de las siguientes características corresponde al espermatozoide humano maduro? Supongo que todos han visto cómo se ve un espermatozoide que sea en un diagrama. Que la mejor fotografía es esta. Este sería un espermatozoide maduro. Tiene una acrosoma, que recuerden que la acrosoma le permite al espermatozoide penetrar o entrar, porque es como una llave para entrar al óvulo. El núcleo, que se encuentra en la información genética, un centriolo, mitocondrias, que son estos puntos amarillos, una mitocondria, otra mitocondria, otra mitocondria, otra mitocondria, que le suministra energía, y una cola, que es un flagelo. Ah, ya. Entonces, en base a esta imagen, los espermatozoides se pueden producir en los ovarios. No, No, Ya. Entonces podemos descartar la B. El liberado y fecundado, ya fecundando en el epidimio, tampoco. Se encuentra en el epidimio, pero no está fecundado, porque estamos hablando de espermatozoides. Fe- Cuando fecundado, habla del óvulo. ¿Contiene 46 cromosomas? No, porque, como dice Andrés, contiene 23. ¿Posee mitocondrias en la cabeza por esta energía? No, porque ¿dónde la poseía en la foto que les mostré? En esta imagen. ¿Cómo se clasifica esta parte donde se encuentran las mitocondrias? pieza intermedia, Es intermedia, entonces no se encuentra en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la característica? Que su flagelo le permite desplazarse hacia el óvulo. La voy a marcar en un verde clarito. Ya, ya, hormona. Durante, preguntas, mira, durante el ciclo menstrual, la evolución, la ovulación ocurre en respuesta a un pic. ¿Qué era un pic? En este caso, un pico hormonal. Un pic es una subida y una bajada de algo. Y el pic es la parte más arriba. En español se le llama pico. Es un poco despectivo aquí en lo que sería la lengua chilena. Entonces yo le digo pic. ¿Cuál es la hormona responsable de desencadenar este evento? Hablamos recién de hormonas. Entonces, ya en cierto punto les di la respuesta. La progesterona no, el estrógeno no, la hormona, la LH o luteinizante tampoco, y la hormona folículo estimulante. ¿Por qué se llama folículo estimulante? No se centren tanto en la primera parte de folículo, porque el folículo, nosotros tenemos muchos folículos, pero en este caso, hablando de sexualidad,
cuando nosotros hablamos de eh, el aparato reproductor, por ejemplo, en este caso, masculino o femenino. La pregunta es para masculino o femenino. Femenino. Ya, porque habla del ciclo menstrual, de ovulación. Ya, entonces, si nosotros hablamos de la hormona folículo estimulante, que mencionamos anteriormente que estaba en hombres y en hombres, ¿qué hacía? Controla y estimula la producción de espermatozoides, o sea, la espermatogénesis. Y en mujeres, la hormona folículo estimulante estimula los folículos ováricos. Entonces, ¿estimula qué? Los folículos. ¿Del qué? Del aparato reproductor femenino. ¿Y cuál tiene? Los folículos de Graf, que es como se les dice, se les mencionó. ¿Para qué? Para que un óvulo termine su maduración y pueda ser liberado. ¿Va hacia dónde? Va hacia las trompas de falopio. Les voy a, se los voy a explicar con esta imagen. Acá. Voy a poner estas por acá. Y esta más abajo. Nosotros tenemos los ovarios, ¿cierto? Aquí. Te- En este caso son dos. Testículos en hombres son dos. La folículo estimulante estimula los folículos ováricos que se encuentran aquí y ayuda a la maduración de los espermatozoides y de los óvulos. Entonces, los óvulos se terminan de desarrollar, entran acá y son transportados por las trompas de falopio. El óvulo no tiene movilidad propia. Las trompas de falopio tienen unos cilios, que son unos pelitos, que hacen un movimiento de remo. Lo vimos en organización celular. Hace un movimiento de remo y lo empuja el óvulo hacia dónde? Hacia el útero. De esta manera, esperando que sea fecundado. ¿Para qué? Para originar un cigoto y de este cigoto nazca una personita. Bueno, un bebé. Entonces, la ovulación, que es cuando se libera un óvulo, ocurre después de un pic de una hormona. ¿Cuál sería la hormona responsable? La D, o sea, la FSH. La FSH, porque como tal su nombre menciona. Esta es una pregunta PAES. Esta es de la PAES del año pasado. Eh, la hormona folículo estimulante es la que estimula los óvulos. Ya. Ahí, la voy a poner en verdecito. Ya. Otra pregunta del ciclo menstrual. En segundo medio se habla mucho del ciclo menstrual y de métodos anticonceptivos. Una mujer presenta un ciclo menstrual de 28 días. Si la ovulación ocurre durante el día 14, ¿qué sucede con el endometrio principalmente entre los días 15 y 28 en ausencia de fecundación? A. Se engrosa por acción de los estrógenos producidos por el folículo. B. Se mantiene estable gracias a la HCG, que es acá la tengo, la gonadotropina cariótica humana. C. Se mantiene gracias a la progesterona producida por el cuerpo lúteo, que luego regresa provocando su descamación. D. Se escama inmediatamente después de la ovulación. O E.
se regenera por acción de la folículo estimulante hipofisiaria. Hipofisiaria viene de hipófisis, que es un sector que se encuentra en el cerebro, que gestiona y estimula para que se produzcan ciertas hormonas. Ya, por cultura general, si yo les pregunto, si el óvulo no es fecundado, ¿qué sucede después? Bota el, ¿cómo se llama? La capita que está dentro del útero. ¿Cómo se llama? Ya, ya, Abel, perfecto. Esa capita se llama endometrio. Entonces, estamos hablando exactamente de esto. ¿Y cómo lo bota? Porque se degrada. Entonces, se bota en forma de menstruación. Y ese es el sangrado que se tiene. ¿Y para qué? Para que esto se pueda renovar. Entonces, hablemos de hormonas. La progesterona mantiene lo que sería, lo que sería el endometrio hasta ver la posibilidad de fecundación. Pero el óvulo, después de que está maduro y se encuentra en el útero, tiene un tiempo límite. Si no se cumple, el óvulo no puede mantenerse más tiempo y se desprende el endometrio. ¿Para qué? Para dar origen a otro después del próximo ciclo menstrual. Por eso es un ciclo menstrual. Mm, se los voy a poner aquí, que esto es de un paper. Creo que lo pueden encontrar igual con facilidad. Que estoy sacando información del otro PPT para ponérselo aquí. Ya. Este es un ciclo menstrual de ¿cuánto? De 28 días. Un ciclo regular. Aquí existen cuatro hormonas, que serían FSH, folículo estimulante, hormona luteinizante, estrógeno y progesterona. Todo en su color diferente, ¿cierto? Esto es análisis de un gráfico. Tenemos la temperatura del cuerpo, los niveles hormonales, el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Ya, disculpen, voy a toser. Y ahora sí, se encuentra el ciclo uterino. Estudiantes, queridísimos estudiantes presentes, ¿qué me pueden decir del gráfico que están viendo? Que durante la ovulación hay un pic, como usted había dicho, de las hormonas. Ya, si eso es correcto. ¿Qué más? Desde la ovulación igual cambia la temperatura corporal. Correcto. ¿Qué más pueden sacar? ¿Más pueden sacar de la información? Ya, por ejemplo, les voy a ayudar un poquito. Por ejemplo, que la menstruación está basada en dos fases que se llama fase folicular y fase lútea, que por ejemplo en la fase folicular menciona, fue Andrés creo, hay una temperatura
baja de 36.4 y cuando empieza la fase lútea aumenta a 36.7. Que por ejemplo la folículo, la luteinizante en el día 14 tiene un pico y la FSH o la folículo estimulante igual tiene una subida y después baja. Por ejemplo, el estrógeno se regula que también llega al día 14 y después tiene otro pico y baja. Que por ejemplo, en lo que son las etapas de la ovulación está la menstruación, la proliferativa y la secretora. ¿Qué representa esta imagen? Representa aquí que la menstruación está botando lo que sería el endometrio, después la proliferativa lo regenera y en la secretora empieza a acumular para ver la posibilidad de volver a generar otra menstruación en caso de que no ocurra una fecundación. ¿Qué más? Se menciona que en el ciclo ovárico, aquí están los diagramas de cómo se va madurando un óvulo para poder que llegue a las trompas de falopio. ¿Por qué maduración? Porque como yo les decía en clases anteriores, la generación de la ovogénesis, no espermatogénesis, el resultado es solo un óvulo funcional. Los otros tres se convertirán en esta capita que ayuda para que tenga más posibilidades y más viables, porque se descartan. Ya. ¿Qué más? Aquí tenemos las cuatro hormonas que se generan. Por ejemplo, la progesterona se encuentra en mayor cantidad en la fase lútea. Ya. Entonces, volviendo a la pregunta. Chicos, si quieren, equivóquense, pregunten. Pero ¿cuál de estas respuestas crees que las va a coherente? La C o la D, que tiene que ver con la descamación. Ya, la sola D. Eso es perfecto porque, por ejemplo, gracias a lo que dice el compañero, podemos descartar la A, la B y la E. ¿Por qué? Porque se engrosa por los estrógenos producidos por el folículo. Estrógenos. No. Se mantiene estable gracias a siempre se olvida su nombre, la gonadotropina. No, porque por ejemplo, en la menstruación la gonadotropina no entra en acción en el ciclo menstrual. Se mantiene gracias a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Veamos, la progesterona. Hagamos la comparativa. Aquí ya fue menstruación. Durante la menstruación hay progesterona, ¿sí o no? No, En la fase proliferativa hay progesterona, tampoco. 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 Y cuando empieza la progesterona, se mantiene el endometrio y cuando se le acaba la progesterona, ¿qué sucede? Empieza Se la genera, menstruación. empieza la menstruación. Entonces, cuando se acaba, provoca la descamación. La fecundación in vitro. Ya, pregunta. ¿Todo quedó claro? ¿Quedó claro por qué? Sí, profe. Ya. Por ejemplo, la D se descama inmediatamente después de la ovulación. Si la folículo estimulante, o lo que sería la FSH, provoca que un óvulo ovule y se libere y diga,
se descama inmediatamente después de la ovulación, o sea que en el momento que ovula, el óvulo se va automáticamente mediante la menstruación porque no tiene endometrio donde sujetarse. Entonces tampoco podría ser posible. Ya. La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida en el que el óvulo fecundado fuera del cuerpo, el fecundado fuera del cuerpo, ¿en qué estructura del sistema reproductivo ocurre normalmente la fecundación? ¿Dónde? No les puedo dar más asistencia. La C en el ovario. El ovario. ¿Ya? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Ya, vamos con la respuesta del ovario. Ya, para esto eh, vamos a representarlo de cierta manera. En lo que sería la vagina, se liberan espermatozoides, ¿cierto? Estos tienen que subir hasta aquí por el útero y hacen un camino. Lo ideal, lo ideal, que se encontrara el óvulo en el útero, pero no es así. El útero normalmente, el útero es donde se implanta este óvulo. ¿Para qué? Papá las tiró para afuera, pues. Eh, Adel, muchas gracias. Ya, normalmente se implanta en el útero, no se preocupe. Pero, ¿cuál era la característica que mencioné hace poco del óvulo? Es que no tiene movilidad propia. Se mueve a través de cilios. Entonces este es un proceso lento. Normalmente, el óvulo es fecundado a 2/3 de la trompa de falopio, como por este sector. Y cuando ya está fecundado, llega al útero y se implanta, generando un cigoto y empieza a sacar nutrientes de la madre. Entonces, respondiendo a la pregunta, es en la trompa de falopio, principalmente. Hay casos sí, pero normalmente ocurre en la trompa de falopio. Ya. Veamos un poquito de métodos anticonceptivos. El método de barrera masculino más utilizado, el condón, actúa principalmente como inhibiendo la ovulación mediante hormonas sintéticas, B, impidiendo la implantación del embrión, el endometrio, tampoco, C, evitando el contacto entre espermatozoide y óvulo, D, aumentando la viscosidad del moco cervical, E, destruyendo los espermatozoides mediante cambios del pH. Ya, aquí vamos a cambiar un poco la temática y vamos a hablar. En medios anticonceptivos, inhibiendo la ovulación mediante hormonas sintéticas, por ejemplo, el condón, aquí se habla del condón porque es un método de barrera masculino. Me faltó un acento, sí, me faltó un acento. Genera hormonas. Esto es cultura general, chicos. Conversemos de esto, porque es algo de sexualidad. No, no genera. Ya. ¿Qué método anticonceptivo que ustedes reconozcan puede generar hormonas sintéticas para impedir la ovulación o inhibir? Las pastillas anticonceptivas, El implante. Ya, el implante. Ya. Las pastillas anticonceptivas o el implanol, que normalmente. Ya, esos son dos métodos anticonceptivos que inhiben la ovulación mediante hormonas sintéticas. Implanol y pastillas.
B, impidiendo la implantación del embrión en el endometrio. Este tiene un nombre que empieza con T. ¿Alguno lo reconoce? Antes fue un método bastante ocupado. Se le llamó té de cobre o té hormonal. Voy a mostrar una imagen porque igual es curioso el cómo se implanta. Ya, este es el aparato que se llama té de cobre, té hormonal, pero entra en la cavidad uterina. ¿Y qué hace? ¿Qué me podrían decir que hace? Bloquea el paso. Bloquea el paso. Entonces, si nosotros vamos a la pregunta, a la alternativa B, que dice, impidiendo la implantación del embrión en el endometrio, ¿los óvulos podrían entrar acá al endometrio? No. Y los espermatozoides tampoco podrían pasar a las trompas de falopio. Entonces, en este caso sería la T de cobre o hormonal. Ya, la letra C, evitando el contacto entre el espermatozoide y el óvulo. ¿El condón realiza esta acción? Sí. Sí, Sí. Yo le pregunto, ¿y solo existe el condón masculino? no, también existe el femenino. El femenino. Y, por ejemplo, solo por curiosidad, eh, ¿ustedes saben por qué se le da más visibilidad al condón masculino que al femenino? ¿Se les puede ocurrir un por qué? Quizás porque es más efectivo el masculino. Mm. Fíjate que es al revés. Ah, Fíjate que es más efectivo el femenino que el masculino. Eh, Va por un tema de costos, tamaños, entre que es más complicado transportarlos, pero, por ejemplo, en el caso de que ustedes necesiten, por ejemplo, esto de educación sexual normal se lo deberían mostrar en el liceo o colegio, y ustedes pueden ir a su consultorio o hospital de confianza, ir con un matrón y solicitar ambos preservativos, pero normalmente nunca tienen condones femeninos. Ya. Entonces, aumentando la viscosidad del moco cervical. Esto, ¿cómo podríamos, cómo puede ser que este sea un anticonceptivo? ¿Cómo podemos aumentar la viscosidad del moco cervical? No te comas el micrófono. Esto es un cambio, por ejemplo, que está ligado con la alternativa E, es un cambio del cuerpo femenino para evitar la entrada del espermatozoide. Y igual está ligada con la alternativa E porque los cambios de pH igual deterioran el material y la energía de los espermatozoides para poder la posible fecundación. Entonces, la alternativa D y E son alternativas de métodos naturales de anticonceptivos. Por ejemplo, si yo les tuviera que hablar un poquito de la historia de los anticonceptivos,
El primer anticonceptivo conocido y que tenía cierta efectividad era, lo inventaron los egipcios. Bueno, los egipcios igual inventaron varios tipos de métodos anticonceptivos, que sería un condón muy, muy artesanal y un método anticonceptivo femenino que está ligado por el pH, que va a sonar bastante asqueroso, pero ellas ocupaban popó de cocodrilo que tenía un alto pH para matar los espermatozoides que se encontraran en la cavidad vaginal. Y el condón artesanal masculino egipcio eran tripas de cerdo que le hacían un nudo. Entonces, por ejemplo, esas como son las historias de los primeros anticonceptivos que se ocuparon con efectividad. Ya. Entonces la alternativa del condón es la alternativa C. Una pareja desea utilizar un método anticonceptivo natural basado en la abstinencia periódica durante los días fértiles de la mujer. ¿Qué limitación importante tiene este método? Que puede causar daño hormonal si se usa en periodos prolongados, su efectividad disminuye con mujeres con ciclos irregulares, ya que dificulta predecir la ovulación. Eh, C. Requiere el uso de hormonas sintéticas para ser efectivo. D. Es completamente irreversible una vez iniciado. Y E. Solo funciona con mujeres mayores de 30 años. Esa también es una pregunta de la PAES que saqué. Por favor, no. ¿Ven a mi gato? Está como un loco. Profe, yo creo que podría ser la B, pero apostando. Apostando, pero ¿porque te suena coherente o porque solo apuestas? Porque apostando yo puedo decir igual que la B, pero porque a mí me hace sentido. Claro, sí. Es que Si yo hablo, igual como que siento que tiene sentido. ya, la abstinencia es no realizar el acto sexual. Abstinencia periódica, que hay un periodo de tiempo donde no lo realizan, que es durante los días fértiles, ¿cierto? Entonces, para que sea efectivo, yo debo saber cuándo es el día fértil de la mujer, ¿cierto? Entonces, si sus ciclos son irregulares, o sea que esta mujer tiene un ciclo de 28 días y después el siguiente ciclo lo tiene de 36, ¿yo podría saber con exactitud cuáles son sus días fértiles? No, profe. No. Entonces, la alternativa B es la más coherente. ¿Por qué? Porque solo funciona con mujeres de 30 años o mayores de 30 años. ¿Tiene sentido? ¿A los 30 años cambia algo en el ciclo hormonal? No. A los 45, 50 sí. Si es un método natural, la alternativa C. Si es un método natural, ¿necesitará hormonas sintéticas? Tampoco. Si es natural, ¿causa un daño hormonal? No. Si es completamente irreversible, eso ya estamos hablando de una operación. Ya estamos hablando de una operación. Y entonces, ¿por qué la alternativa B es la más coherente? Por lo que me menciono. Miren, les presento a mi otro gato. Finalmente se dignó a aparecer un día. Ya. Ya, porque su efectividad disminuye con mujeres irregulares. Porque si sus ciclos son irregulares, significa que no tengo a ciencia cierta cómo saber cuáles son sus días más fértiles.
Entonces, si yo realizo abstinencia periódica, puede ser que yo realice el acto sexual durante un periodo de fertilidad de la mujer y esta mujer queda embarazada por la irregularidad de su ciclo. Entonces, yo voy a preguntar, ¿alguna duda sobre esta pregunta? Esta es pregunta PAES. No, profe. Ya. El VIH y el SIDA. Ya, preguntas. Pregunta para los preguntones de la clase. No. Pregunta para los estudiantes de la clase. ¿Se entiende que el VIH es una cosa y el SIDA es otra? Sí, profe. Ya. El Sí. VIH es el virus. Andrés, continúa. No, que le estaba diciendo que sí, que se entendió. Ah, ya. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA es un síndrome. Significa que nunca te vas a poder librar de la gente, que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea que mi cuerpo ya es inmunodeficiente permanentemente. Y corresponde a una infección de transmisión sexual. El virus o el VIH es el virus, el causante del SIDA. Y el SIDA es como se le dice en una fase terminal, cuando ya no se puede hacer nada. Bueno, sí, mitigarlo a través de tabletas solamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente su mecanismo de acción en el organismo? Ya, aquí voy a ser bastante directo. ¿Saben lo que provoca el VIH? Sé que afectaba, o sea, creo que afectaba el sistema inmune, pero, o sea, ¿qué hacía en específico? No. Ya, todos conocen lo que son los glóbulos blancos, ¿cierto? Levanten la mano a alguien que no los conoce. Ya, perfecto. También se les conoce como linfocitos. Y existe un montón de tipos. Existen los linfocitos tipo T, los linfocitos tipo B, los linfocitos tipo NK. eh, y por ejemplo, los linfocitos tipo T, hay cuatro tipos de linfocitos, que están los citotoxitos, los T cooperadores, o se llaman TCD4, los T reguladores o los supresores, y los T de memoria. Por ejemplo, los linfocitos tipo T de memoria son los que se encargan son los que se encargan de recordar, por eso dice ya de memoria, si este virus o este agente viral o este organismo ya fue afectado por el mismo virus o agente patógeno anteriormente. ¿Haciendo qué? Dando una mejor respuesta rápida, dando una mejor respuesta rápida. Los linfocitos tipo T o cooperadores, TCD4, son cooperadores. Se les llama de helper porque ayudan. ¿Cómo? Coordinan la respuesta inmunitaria alertando a otros tipos de glóbulos blancos. Aquí entran, por ejemplo, los TCD8 o los citotoxitos, que se encargan, por ejemplo, de destruir las células que son infectadas por un virus o células cancerosas. Y estos son solo linfocitos tipo T. Linfocitos tipo B tenemos dos, que son las células plasmáticas, que sirven para fabricar y liberar grandes cantidades de glóbulos blancos anticuerpos a gran escala. Y las células B de memoria, que circulan por el cuerpo de manera normal y identifican a un patógeno y producen anticuerpos de manera específica para combatir
en el caso de una reinfección. Y los linfocitos NK, esto para que se haga más simple, igual lo voy a dejar como un documento web en el EVA. Y los linfocitos NK, ¿alguien recuerda por qué se les dice NK o nunca lo vieron? Los natural killer. Natural Killer, muchas gracias. Que actúa como inmunidad innata, o sea que destruye todo, sin necesidad de, sin necesidad de tener alguna respuesta específica, de saber exactamente qué virus es, ellos van y matan el agente patógeno. Ya. Entonces, nosotros habíamos quedado de que los linfocitos tipo T, CD4 o cooperador son los que van y avisan al resto de linfocitos que están siendo atacados. Ya. Después dice, se reproduce en los eritrocitos. Los eritrocitos son glóbulos rojos, causando anemia severa como síntoma principal. El VIH o en su causal el SIDA produce anemia. Andrés mencionó algo que el VIH produce, o como dice su nombre, virus de inmunodeficiencia humana. Producirá anemia, que la anemia es la deficiencia de glóbulos rojos. En este caso, inmunodeficiencia. Inmuno de inmunidad, deficiencia de falta. ¿Producirá anemia el VIH? Les estoy preguntando a ustedes por si acaso. Sí, Mm. Ya, Karen, repite conmigo. VIH, virus, inmunodeficiencia humana. Los glóbulos rojos, que son los que cuando no hay, producen anemia, ¿son parte del sistema inmune? No, No. Entonces, si el virus ataca, como dice su nombre, virus de inmunodeficiencia, ataca a las células de sistema inmune. Entonces, no puede producir anemia. La alternativa D dice, afecta exclusivamente el sistema nervioso central sin comprometer la humanidad, la inmunidad. Tampoco, porque no afecta al sistema nervioso. Como dice su nombre, inmunodeficiencia. Sistema inmune. ¿Produce anticuerpos que atacan las células del propio organismo? No. Lo que, lo que comentó Andrés es que afecta al sistema inmune. Y lo que hace el VIH a grandes rasgos es infectar a los linfocitos cooperadores. ¿Por qué? Porque de esta manera no tienen manera de avisar de que están siendo atacados por un virus. Entonces, inhibe, inhibe la capacidad de que estos linfocitos puedan avisar y los va infectando. Y de esta manera va debilitando de manera sistemática el sistema inmune. Por eso cuando uno se contagia de VIH y después desencadena el SIDA, no hay respuesta del cuerpo humano. Uno es, como se podría decir, asintomático y presenta síntomas en muy bajas ocasiones. ¿Se entiende de ahora lo que estaba comentando? Entonces sí. Por ejemplo,
Si nosotros nos vamos por la alternativa A, que destruye directamente las células del epitelio vaginal, impidiendo nuevas infecciones, no tiene ninguna relación porque solo podían tener VIH o SIDA las mujeres. ¿Y eso es así o no es así? No es así. Ya. Aquí vamos a entrar un poquito más de materia. Que hablamos. Hablamos de lo que es la sexualidad. La sexualidad y la reproducción. Tiene 4 dimensiones, que sería social, física, emocional e intelectual. O también se le llama espiritual. Las físicas corresponden a características físicas como cuáles: crecimiento de los senos en mujeres, engrosamiento de la voz en hombres, proliferación de vello púbico, dije cambios de voz, sí, cambios hormonales, eh, desarrollo de diferentes tipos de anatomía para diferenciar estas características sexuales. El social, que por ejemplo engloba factores en los que habla la familia, amigos, educación, religión y cultura. El emocional, que se relaciona con... se fue alguien y volvió alguien. Ahí está. El emocional, que engloba la relación, por ejemplo, de las emociones que uno tiene. Oh, es que ese chico me gusta, pero me llamó feo, así que ya no me gusta. Entonces, esto, por ejemplo, los cambios emocionales también son cambios químicos. ¿Por qué? Porque afecta mediante qué? Mediante las hormonas que ayudan a generar estas características sexuales. Mucha gente la llama la del pavo, pero se llama pubertad. ¿Por qué? Porque se generan cambios y se le denomina también una etapa de adolescencia porque estos adolecen, los niños adolecen por estos mismos cambios. Intelectual porque habla, por ejemplo, de cómo se relaciona uno con la personalidad de cada persona, el autoconocimiento, la autoexploración también, y puede ser como valores y caracteres. Ya, afectividad y responsabilidad personal. La afectividad es un rasgo que nos distingue de todos los seres vivos, porque la mayoría de los seres vivos, su afectividad es instintiva. Nuestra afectividad es conductual mediante lo que nosotros queramos hacer, que son estados de ánimo y sentimientos que nos otorgan la capacidad de fortalecer ¿qué? Fortalecer vínculos, ¿cómo? ¿A través de qué? De la voluntad. Y el respeto y la responsabilidad. El aumento de esto es un valor universal que consiste, disculpen, que consiste en reconocer qué, reconocer en poder encontrar el valor en el otro y el valor en uno mismo. Entonces, ¿por qué es tan importante el respeto? Porque sí pueden tomar todas estas decisiones. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque en cualquier momento les puede salir una pregunta PAES que sea respecto a esto, a lo que es la conciencia sexual y la propia educación sexual, mediante un texto. Entonces, si ustedes pueden reflexionar según el texto, pueden tomar una mejor decisión, por ejemplo, para poder responder. Entonces, esto va de la mano y asumiendo las consecuencias de las acciones que realizamos. Ya. Acá, vamos a hablar una última vez de los aparatos a la brevedad. Oh, qué mal. Este es un poco feo. Ya. Masculino y femenino. En el caso femenino tiene 2 ovarios. En el caso masculino tiene 2 testículos. En el caso femenino tiene 2 trompas de falopio. En el caso masculino tiene 2 conductos deferentes. En el caso femenino tiene un útero o matriz.
En el caso masculino tiene una glándula de la próstata. En el caso de femenino tiene una vagina. En el caso masculino tiene una uretra. En el caso masculino tiene un pene. En el caso femenino tiene un clítoris. Esas son las comparativas que tiene un órgano masculino con el órgano femenino. Y todas son comparativas porque vienen del mismo órgano. Como yo les mencionaba, hay una teoría genética que menciona que todos nacemos siendo mujeres. Eso lo abordé con ustedes, ¿cierto? Clases pasadas. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Profe, ¿Qué yo no cosa, lo profe? recuerdo. ¿Podría repetir? Ya, Karen no lo recuerda. Eh, de que cuando nosotros somos embriones, todos partimos siendo mujeres. Eso lo abordé con ustedes, en genética. ¿Lo recuerdan? Sí, profe, sí, lo dijo. Ya. Pero lo voy a pasar muy superficialmente. La genética de las mujeres, pues, igual que los hombres, poseen 23 cromosomas, pero el par 23, que se llaman cromosomas sexuales, que definen el sexo, en el caso de las mujeres son XX y en el caso del hombre es XY. El cromosoma X es femenino, solo lo otorga la madre, mientras el cromosoma Y solo lo puede otorgar el hombre por su propia genética. Cuando el óvulo se encuentra con un espermatozoide con cromosoma X, da una mujer. Y cuando se encuentra con un espermatozoide con cromosoma Y, da un hombre. A su seguidilla, cuando entra el cromosoma Y en acción, inactiva y degrada el aparato reproductor masculino en la fase de embrión, haciendo que los ovarios se transforman en testículos, descendiendo, que se hipertrofie la cavidad del clítoris, transformándola en un pene con glande, los conductos, atrofiando las trompas de falopios para transformarlo en ovarios, y así sucesivamente hasta convertirlo en un aparato reproductor masculino. ¿Cómo podemos darnos cuenta un poco más relativo a esto? ¿Por qué? Porque hay características masculinas que no tienen ninguna función en hombres. ¿Cómo cuál? Como el pezón. ¿El pezón masculino tiene alguna función? No, solo es femenino, pero nosotros lo poseemos, independientemente de la evolución, porque es una característica que se presenta antes de este atrofiamiento sexual, se podría decir. Démosle un segundo. Ya. A ver. La PPT. Por ejemplo, hablando de características sexuales, tengo esta pauta que dice sexualidad y reproducción, que son los cambios en la edad. Por ejemplo, esta es la edad promedio. Inicio del desarrollo mamario, 10 años, y se produce el crecimiento de los testículos en hombres y del escroto. El escroto es la piel que recubre el aparato reproductor, idealmente los testículos. Aparecimiento del vello púbico, 11 y 11 años, aumento de masa corporal, aumento de estatura, aparición de vello púbico,
Y por ejemplo, a los 18 años, en hombres, se genera la distribución definitiva del vello púbico. A los 16 en mujeres, el desarrollo mamario completo, la distribución definitiva del vello púbico, cambios del tono de voz a más graves. En caso de las mujeres ocurre antes. Si se dan cuenta, de esta tabla, ¿qué se pueden dar cuenta? ¿Qué me pueden decir de esta tabla? Analícenla. Que los hombres tardan un poco más en pasar los cambios. Ya, mira Andrés. En el caso masculino, empiezan después y terminan después. Y en el caso femenino, empiezan antes y terminan antes. Su etapa, por ejemplo, los cambios sexuales terminaría a los 16. Esto es relativo, siempre puede ser más. Y en el caso de los hombres empiezan a los 10 y terminan a los 18. Y hay un poco menos de cambios, pero son más estructurados. Por ejemplo, a los 14 se genera un cambio del desarrollo de masa muscular, de los órganos y el ensanchamiento del hombro. Y, por ejemplo, en los 12 y medio, aproximadamente empieza la producción de espermatozoides y esto desencadena un aumento de masa corporal. ¿Qué me pueden decir, por ejemplo, de lo que es la reproducción? Yo les puedo decir que, por ejemplo, hay algo muy importante en esta tabla que dice comienzo de la producción de espermatozoides. Disculpen, voy a estornudar. Ya, gracias. Dice comienzo de producción de espermatozoides, pero en mujeres en algún momento dice producción de óvulos. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no habrá ninguna parte de la pubertad donde empieza a producir óvulos las mujeres? Porque siempre se producen desde antes. Al revés, Karen. Porque no producen. Ah, Mira, aquí tengo. Por ejemplo, en el caso de la mujer, aquí yo tengo una tabla que es la edad y el número de gametos en la mujer, o sea, el número de óvulos. Por ejemplo, que las cantidades de folículos son la cantidad de folículos que se pueden transformar en óvulos cuando se empieza con la FSH, a folículos estimular estos folículos. Veamos, por ejemplo, aquí tengo que dice, la edad reproductiva corresponde a un periodo en que la persona puede generar hijos en hombres sanos, abarca aproximadamente desde la pubertad hasta la vejez, mientras que las mujeres sanas se inicia desde la pubertad y se extiende hasta la menopausia alrededor de los 50 años. ¿Por qué? Porque en el periodo de tiempo de 6 meses de vida intrauterina, ¿qué significa intrauterina? Que se encuentra dentro del útero, tenemos las mujeres tienen alrededor de 7 millones de folículos, que tienen la posibilidad de transformarse en 7 millones de óvulos. En el momento del nacimiento, solo tiene 2 millones. De una niña de 4 a 10 años, solo tiene 500.000. En un adolescente, 400.000. En una mujer de 18 a 24, 200.000. De 25 a 31 años, 75.000. En una mujer de 32 a 38 años, 50.000. De una mujer de 39 a 45 años, 10.000. Y una mujer posmenopausia tiene menos de 1.000 óvulos. Entonces,
¿Una mujer produce óvulos? No, los produció todos, convirtió todos sus folículos cuando era un embrión y los va desarrollando uno cada mes después de su menstruación. Sí, lo dije bien. Y cuando este óvulo no es fecundado, se produce el desprendimiento del endometrio y se elimina como menstruación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los óvulos empiezan con una cantidad fija. En el caso de los espermatozoides, que les voy a subir igual una web, eh, se producen todos los días, todo el tiempo están produciendo espermatozoides. Entonces, y tiene una vida útil muy baja. La vida máxima de un espermatozoide son de 72 días dentro de aparato reproductor. Entonces, la edad máxima de un espermatozoide son de 72 días aproximadamente. El tiempo de vida de un óvulo es de 50 años aproximadamente también. Entonces, ¿por qué se recomienda tener hijos antes de los 30? Porque es más probable poder tener, porque tiene mayor cantidad de folículos, o sea, tiene mayor posibilidad de que estén en mejor estado. Ya, denme un segundo. Y aquí voy a abordar la otra imagen que sirve para explicar mejor lo que es el ciclo menstrual. Que dice lo siguiente: el ciclo menstrual comienza el primer día de la menstruación y finaliza con el último día. Y aproximadamente pueden durar 28 días. En en otras mujeres puede ser más, en otras puede ser menos. Y aquí tenemos una tabla. Dice día 1 con menstruación, termina aproximadamente el día 6. Después se aumenta rápidamente un folículo para que se estimule y se transforme en un óvulo, que es gracias a un vaso sanguíneo. Después va el periodo, ay, que no lo puedo leer. Tendría que dar vuelta la imagen. A ver, el periodo fértil, que es cuando el óvulo va por la trompa de falopio y si se produce una eyaculación, puede generarse una fecundación. ¿Qué quiere decir este periodo? Este periodo es el sector o el momento donde más posibilidades queda de quedar embarazada. Después de esto, la mucosa del aparato reproductor se espesa. Entonces es más complicado que se pueda producir un embarazo. Y después vuelve el ciclo y se desprende el endometrio. El ciclo menstrual, como dice, posee días fértiles y días infértiles. Son aquellos más cercanos a la ovulación cuando ocurra y los más cercanos cuando la ovulación ocurra. Después se genera la liberación de un ovocito tipo 2 que ya está semi desarrollado y se va hacia el oviducto de las trompas de falopio. Después se vuelve a hablar de esto, de lo que hablemos de esto, que ya lo abordamos, que sería la fase folicular, la fase lútea. Y para que se hagan una idea, les tengo esto, que es, a ver, que era ciclos de 28 y 30 de 30 días. 24 y 30 días. Por ejemplo, esto respondiendo a la pregunta de las fases irregulares de menstruación, de los ciclos irregulares. Este es un ciclo de 24 días. Tiene 4 días
no, 1, 2, 3, 4, 5, 5 días de ovulación. Y en la fase de 30 días tiene 1, 2, 3, 4, 5 días de ovulación. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días de posovulatoria. Y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de posovulatoria. Entonces, en los ciclos menstruales, ¿qué cambia? Mientras más largo el ciclo, ¿qué fase es más larga? La preovulatoria. La preovulatoria. Porque, por ejemplo, en el ciclo 24 son solo 7 días. Mediante en la de 30 son casi 14, casi el doble. Ya. La verdad, fui bastante rápido para esto. Y puedo aprovechar de pasar asistencia porque la verdad no les voy a mentir. Siento que fui volando. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas No, profe, sobre, ninguna duda. sí, dudas sobre métodos anticonceptivos? Porque esa sería la última clase y estamos listos. Recuerden, para todos los que están aquí hoy día, recuerden de que tienen que hacer el cuestionario o ensayo que les estudia la plataforma DEVA, que se tiene como mi ensayo, que tienen hasta hoy día, hasta las 11:59. En caso de que tengan cualquier problema, me pueden enviar un correo para ver eso y ver la posibilidad de darle un poco más tiempo. Tengo asistencia a ciencias. Ya. Tengo a mi estudiante de estrellas, Adel. Dígame, profe. No, no estoy pasando asistencia, aprovechando que terminamos bastante antes. Ay, ya, profe. Sí. Adel, presente. Tengo a Alonso. Alonso Barra. Amanda Catarina. Andrés. ¿Qué les pareció la clase? Estuvo Voy a bastante dejar. buena, profe, bastante dinámica. Y sí Ya, se entendió la mayoría de las cosas. sí. Sí, profe. Ya, voy a dejar de grabar. Ya, ahí dejé de grabar.